Muy buenos días con todos. Mi nombre es Sandra Doy, subdirectora de promoción de turismo receptivo de PROMPERÚ. En nombre de la institución, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de hoy titulada Compartiendo una aventura con la comunidad de Chachapoyas. ¿Alguna vez alguno de ustedes escuchó que había una ciudadela en el norte del Perú que fuera galardonada como la mejor atracción en el extranjero en el 2007 por los lectores de National Geographic Traveler? ¿O que en el Perú hay una catarata considerada una de las más altas y hermosas del mundo? Pues sí, ambas se encuentran en el Perú, una ciudad ubicada cerca de las nubes y que ha sido la cuna de las civilizaciones más importantes de la historia del Perú. Esta civilización nos ha dejado grandes legados y tradiciones que hoy queremos compartir con ustedes y descubrir juntos por qué puede ser su próximo destino para ese viaje que tanto anhelamos cuando estemos listos. Descubramos pues una aventura con las comunidades chachapoyas, el tesoro mejor guardado del Perú. ¿Por qué? Nos lo contará Fanny Tivier, especialista de turismo de PROMPERÚ, compartiendo con nosotros sobre esos sitios y actividades imperdibles que no debes dejar de conocer. Y nos acompañará también Maritza Villavicencio, investigadora e historiadora peruana, quien a lo largo de su vida profesional se ha dedicado además a revelar el rol de las mujeres y su participación en las principales esferas a lo largo de nuestra historia. Para descubrir más sobre esta perfecta combinación de naturaleza y cultura, damos la palabra a Fanny. Adelante, Fanny. Muchas gracias, Sandra. Gracias a todos ustedes que nos están acompañando desde los distintos países. En esta ocasión vamos a hablar del destino Amazonas, cuya capital es Chachapoyas. La región Amazonas, como ustedes pueden ver en el mapa que presentamos, se encuentra localizada en el norte del Perú, a más de 1.200 kilómetros al norte de la ciudad de Lima. Su territorio está compuesto principalmente por la Amazonía y en una menor proporción por montañas. Limita, como se puede ver en el mapa, con regiones peruanas como Cajamarca, San Martín, La Libertad y Loreto, y también con Ecuador hacia el norte. Por ello, su ubicación lo convierte en un destino ideal para que los pasajeros puedan ampliar su permanencia en Perú visitando esta región que destaca por, como decía Sandra, una impresionante oferta de cultura y naturaleza, que además está enmarcado en un entorno tradicional que invitan al viajero a ser parte de las costumbres locales, como vamos a ver más adelante en la explicación que nos va a dar Maritza. La capital de la región Amazonas es la ciudad de Chachapoyas, que se ubica a 2.335 metros sobre el nivel del mar. El término Chachapoyas proviene de un vocablo nativo que significa hombres de la neblina, que precisamente esta es una de las características de la zona. Tiene un clima templado y la temporada de lluvias se da entre los meses de diciembre a abril. Respecto al acceso, como pueden ver aquí, contamos con distintas alternativas. En la ruta 1 tenemos el vuelo directo que va de Lima a Chachapoyas, que toma aproximadamente 1 hora con 35 minutos y cuenta con una frecuencia semanal. En la ruta 2 implica tanto un vuelo de Lima a Jaén de 1 hora y 15 minutos con frecuencias diarias, para luego dirigirse con un bus o con una movilidad particular a Chachapoyas en 3 horas de viaje. Esta suele ser una de las opciones más escogidas por los tour operadores actualmente. Como ruta 3 tenemos el vuelo de Lima a Chiclayo con 1 hora 30 minutos de vuelo. También se cuenta con frecuencias diarias y luego un bus a Chachapoyas en unas 10 horas de viaje, que suele hacerse sobre todo en las noches. Otra opción es el vuelo de Lima a Tarapoto con 1 hora 35 minutos y luego 8 horas de bus hasta Chachapoyas. Como pueden ver, para llegar a Chachapoyas tenemos distintas alternativas. La elección de la mejor ruta va a depender un poco del punto de partida que tengan los pasajeros. Vamos a empezar nuestra visita a esta región en la ciudad de Chachapoyas, que se asienta justo en el límite entre los Andes y la Amazonía. Se trata de un típico poblado de la serranía peruana caracterizado por sus calles angostas, cuya plaza y catedral son los principales atractivos. En sus calles se observa una fuerte influencia española evidenciada en las casonas antiguas que se lucen con balcones y con techos de tejas, como pueden ver en esta imagen. En el corazón de la ciudad se asienta la Plaza de Armas, convertida en uno de los espacios para el esparcimiento y encuentro de sus habitantes y también, ¿por qué no?, de los visitantes. Al costado se ubica la remodelada Basílica Catedral San Juan Bautista de Chachapoyas, donde se venera a la Virgen Asunta. La plaza está rodeada también
de muchas casonas coloniales que tienen balcones trabajados en madera. Como dato curioso, podemos mencionar que en la ciudad de Chachapoyas se tiene un promedio de 4.500 balcones coloniales. Un paseo obligado por la ciudad es la calle Comercio, que es una vía peatonal que cuenta con distintos locales abiertos al turismo como restaurantes, cafeterías, tiendas de artesanía, entre otros. En este punto tenemos que mencionar también que la ciudad de Chachapoyas cuenta con una planta hotelera compuesta por hoteles que van de 1 a 3 estrellas, además de hostales y establecimientos de hospedaje de distintas categorías que están ubicados tanto en la ciudad, donde incluso hay varias casonas que han abierto sus puertas al turismo, así como en los alrededores y en lugares estratégicamente ubicados próximos a algunos de los principales destinos turísticos de la región, como vamos a poder verlo más adelante. Sin dudarlo, Amazonas es el tesoro mejor guardado del Perú. Ustedes podrán corroborar esta frase conforme asistan al desarrollo de esta presentación. A continuación voy a hacer solo una corta pincelada por algunos de los principales atractivos turísticos de la región que consideramos como imperdibles durante la visita a Chachapoyas. Más adelante, Maritza va a comentar con más detalle tanto el valor histórico como simbólico que rodea a cada uno de estos atractivos. Voy a empezar por Cuela, que es el principal icono turístico de la región. Se ubica aproximadamente a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es una de las edificaciones más destacadas de la cultura chachapoyas que dominó esta región. Para acceder se debe llegar hasta el poblado de Tingo, en la provincia de Luya, que está a unos 50 kilómetros de Chachapoyas, y el recorrido toma aproximadamente 1 hora. Luego, se toma el teleférico, que tarda 20 minutos para acceder hasta la base del sitio arqueológico. Desde este punto se va a tener que caminar unos 25 minutos más. Aquí cabe mencionar que este es el único teleférico instalado en Perú y participar en esta travesía convierte la experiencia en un interesante recorrido para apreciar la profunda cuenca del río Utcubamba. Como pueden ver en esta imagen, Cuélap es sin dudarlo un claro testimonio de la grandiosidad de las culturas prehispánicas desarrolladas en Perú. Otros destinos culturales en la región son los mausoleos de Rebas, que vemos en esta imagen, que se encuentran situados a 2.800 metros sobre el nivel del mar en las faldas de un farallón. Se ubica a unos 74 kilómetros de Chachapoyas y toma llegar en promedio unas 2 horas y 30 o 40 minutos hasta San Bartolo, desde donde se tiene que caminar aproximadamente 1 kilómetro, son unos 25 minutos para acercarse a los mausoleos, que destacan por mostrar este tipo de edificaciones rectangulares de varios niveles y que están finamente decorados. Los sarcófagos de Carajía son otro de los vestigios arqueológicos bastante destacados en esta región. Están construidos en un acantilado a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar y permiten observar este tipo de construcciones que llegaban a medir hasta 2 metros de altura. Se ubican a 51 kilómetros de Chachapoyas, aproximadamente a 2 horas, para llegar hasta la comunidad de Cruz Pata, desde donde se camina 1 kilómetro, unos 30 minutos, para poder acercarse al acantilado y tener una mejor vista de estos sarcófagos. El Museo de Leimebamba es también un infaltable durante la visita a Chachapoyas. Es un moderno espacio que está ubicado a 93 kilómetros de Chachapoyas, toma llegar aproximadamente unas 2 horas. Y en este museo se exhiben las momias y ofrendas funerarias que fueron halladas en la Laguna de los Cóndores, así como otras piezas como textiles, cerámicos y armas encontradas en la zona. Cabe indicar que desde este poblado, desde el poblado de Leimebamba, se puede llegar también en una caminata de 45 kilómetros hasta la Laguna de los Cóndores, en una excursión que puede durar hasta 3 días, 2 noches. Ahora, centrándonos en el componente de naturaleza, tenemos a la Catarata de Gocta, que es considerada una de las caídas más altas del mundo. Para acceder se debe llegar a la comunidad de Cocachimba, que se ubica a 44 kilómetros, más o menos 1 hora de viaje desde Chachapoyas, y desde aquí se inicia una caminata de 5 kilómetros para llegar hasta la base de la catarata. Otra alternativa es también llegando hasta la comunidad de San Pablo en Valer, a 45 kilómetros de Chachapoyas, también más o menos 1 hora de recorrido en vehículo.
y desde aquí se tiene que caminar 8 kilómetros para llegar hasta el primer salto de la catarata. El trayecto para llegar hasta la base de la caída de agua permite ver una gran variedad de fauna como gallitos de las rocas, colibríes, el mono, choro cola amarilla, el mono nocturno andino, además de una gran variedad de especies de orquídeas. Es sin duda uno de los recorridos más destacados en entornos naturales que tenemos a nivel nacional. Adicionalmente, cabe mencionar que en esta zona tenemos comunidades donde se pueden contratar diferentes servicios para poder mejorar un poco el tema de visita hacia la calidad de agua, hacia la catarata de Gocta. Pero además también se tienen establecimientos de hospedaje con este tipo de instalaciones que invitan precisamente a ampliar la permanencia en el destino. Más adelante Maritza nos va a comentar un poco más respecto a las actividades que se hacen de la mano de estas comunidades que se sientan cercanas a Gocta, pero a continuación vamos a mostrar un video de turismo comunitario que precisamente presenta también un collage de las actividades brindadas por estas comunidades que se asientan en la zona y que brindan distintos servicios a los pasajeros que llegan a las comunidades. Adelante, por favor, con el video. It's been really amazing. It's been easy to get to and to travel to. The path has been clear and everything, the infrastructure is so good. I'm amazed that there are so few people here. It would be amazing for more people to see this, but it's also amazing for us to have it to ourselves today. La catarata Gocta es muy hermosa, es una catarata como no he visto en mi vida, sí, es hermoso y también el camino, ese es un camino antiguo de indígenas. Aquí me gusta mucho, la gente es muy buena, puedo ir con caballo hasta la catarata muy tranquilo, disfrutar la naturaleza. So far it's been nothing short of incredible. I've seen incredible waterfalls, ancient civilizations, beautiful rivers, some canyons, and it's just been a great experience. People have been super friendly, food's been great, and can't wait to come back. If you have a chance to visit the Kulab Gokta destination, I really recommend it. Continuando con la presentación, doy pase a nuestra expositora invitada, Maritza Villavicencio. Ella es escritora, historiadora y museógrafa peruana, quien ha realizado investigaciones que se especializan, en el rol de la mujer en las distintas sociedades. Es fundadora además de la Asociación Museo Memoria de la Mujer Peruana y autora de diversas publicaciones, siendo una de las más recientes su libro Poder Femenino, 5.000 años de historia en el Perú. Maritza nos contará un poco acerca de la autenticidad, las tradiciones y las actividades que podemos descubrir junto a la comunidad de Cocachimba en Chachapoyas. Bienvenida, Maritza. Muchas gracias, Sandra.
Buenos días a todos ustedes y muchísimas gracias por permitirme compartir una experiencia maravillosa que es la que se vive en la comunidad de Cocachimba, Gocta. En primer lugar, quisiera una ligera reflexión sobre lo que es el turismo rural comunitario. Esto básicamente es una experiencia auténtica con las comunidades rurales y además muy adecuada a los tiempos que estamos viviendo, pues esta modalidad ofrece espacios abiertos y naturales. En el Perú, dada la diversidad geográfica, cultural y su biodiversidad, cada lugar, cada comunidad ha creado sus propias formas, modalidades y servicios. Es decir, no hay un estándar de experiencias ni de vivencias, porque cada población ha dado respuestas diferentes y distintas. En lo que sí hay un estándar es en el esfuerzo y la calidad de ofrecer su hospitalidad y una suerte de compartir profundamente las experiencias. Entonces, hoy día, parte de esas experiencias están dadas por la Asociación Comunal de Turismo de Cocachimba, que queda en el distrito de Valera, la provincia de Bongará, de la región de Amazonas. Entonces, ya que mencionamos la región de Amazonas, un poquito voy a situarlos, que es para nosotros los peruanos el Perú amazónico. Sabemos que en general la Amazonía a nivel global abarca 9 estados de América del Sur. Son más de 7 millones de kilómetros cuadrados que comprende esta zona, que es calificada así porque está alrededor del río Amazonas. El Perú amazónico es un territorio que comienza al oriente de la cordillera de los Andes y que representa un aproximado entre 10% y 13% del total del territorio de la Amazonía. Nuestra Amazonía se divide, digamos, básicamente en dos partes. Una parte que es, digamos, casi a partir del nivel del mar hasta los 800 metros sobre el nivel del mar, que es conocida como Magua, y la otra es Rupa Rupa, ese es su nombre, y que es más bien a partir de los 800 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.800 metros. Es sobre esta zona donde vamos a hablar. Aquí hay una de nuestras divisiones administrativas y políticas, son los departamentos. Nosotros tenemos un departamento que se llama Amazonas. Y esta zona de la que vamos a hablar, de Gocta y de Cocachimba, está precisamente en el Amazonas, donde pasan vertientes y afluentes del río Amazonas. Y ya que estamos hablando del río Amazonas, es importante saber cuál es el origen del nombre del río Amazonas. Hace 500 años, más o menos, quizá un poquito menos, hubo la primera expedición española para conquistar El Dorado, porque entre los enigmas y los misterios que guarda la Amazonía es que allí se encuentra El Dorado. Los amigos, los colegas colombianos sabrán eso también, porque también se busca por allí, y se busca en el Perú. Pues bien, partió la expedición de Orellana hacia esta Amazonía, hacia estos lugares. Y resulta que llegado a un punto, en 1542, y fue exactamente el 12 de febrero, que ellos estaban acercándose a un sitio que decían es un mar de agua dulce, muy caudaloso, enorme. Pero los lugareños les advirtieron que no se acercaran a este lugar porque en este lugar había una gran reina que se llama Corani y que dirigía a mujeres guerreras que se llamaban las Coñi y Apuyara, y que nadie sin permiso o sin pagar tributos podía llegar. Ellos pensaron que todo era una fantasía, porque ¿cómo van a haber pues mujeres guerreras y que van a poder contra estos expedicionarios? Pues bien, efectivamente llegaron ese día y fueron tan maltratados, tan derruidos, que tuvieron que escapar. Entonces, cuando vieron ellos efectivamente a estas mujeres guerreras que dirigían sus propios ejércitos, ellos las vincularon al mito griego de las Amazonas. Entonces le pusieron
a este río, bautizaron este río como el río de las Amazonas. Así se ha llamado más o menos hasta el siglo XVIII, hasta que hoy en día ya quedó como el río Amazonas. Es este que estamos viendo, ¿no? La Amazonía efectivamente se habla sobre todo sobre su naturaleza, y es cierto, esta es una naturaleza exuberante, frondosa, y que fue muy bien aprovechada por los antiguos pobladores, porque supieron usarla, no solamente para alimentarse, sino también como medicina. Los antiguos peruanos y peruanas de esta zona fueron grandes herbolarios, incluso se les conoce con el nombre de chamanes. Cuando llegaron los españoles dijeron hechiceros. Pues bien, ellos supieron aprovechar y le dieron un sentido muy importante. Parte de esta flora importante que para los antiguos peruanos e incluso para los actuales, además de tener un poder medicinal, también tiene un poder mágico. Por ejemplo, esta planta que es la datura, conocida, digamos, sencillamente con el nombre de floripondios, esta era la planta de los antiguos chamanes. ¿Por qué? Porque tenía la bondad de dar dos dones. Uno, el don de la visión, es decir, de ver el futuro, y el otro, el don de volar. Cuando vean la monumentalidad de Cuela, ya verán por qué era importante volar. Pero no solamente se supo aprovechar la naturaleza, también se supo respetarla y construir monumentales ciudades en este lugar, que antes se creía que era solamente selva virgen, que era totalmente silvestre y que no había actuado los humanos, la población, la gente del lugar. Sin embargo, construyeron casas, construyeron edificaciones, construyeron templos y sobre todo sobresalió la cultura chachapoyas. Esta cultura chachapoyas fue en realidad como una confederación de varios grupos étnicos que se unieron y realizaron estas magníficas obras culturales. Como ustedes ven aquí y como han visto mejor en el video que hemos pasado, construyeron verdaderas ciudadelas, gigantescas ciudadelas, que incluso estos expedicionarios, cuando escribieron, hubo un fraile, Fray Gaspar de Carvajal, que escribió de grandísimas ciudades y de altísima población, no les creyeron, porque cuando regresaron 10 años después ya no encontraron nada. Lo que pasa es que ya nuevamente, cuando fueron dispersadas las poblaciones de este lugar, nuevamente la selva y el monte las tapó. Y fíjense que hasta el día de hoy no terminamos de descubrirlas. Dentro de esas monumentales construcciones está Cuela, del que ya les habló Fanny. Yo no voy a redundar en todos los datos que les ha dado, que son magníficos, sino en la interpretación. Estos muros que ustedes están viendo en estos momentos son de alrededor de 20 metros de alto. Entonces se creía, ¿no?, que Cuela era una fortaleza. Sin embargo, en las recientes investigaciones arqueológicas se ha encontrado un nuevo dato totalmente sorpresivo y curioso. Resulta que entre esos muros se han encontrado huesos humanos. O sea, son enterramientos, que se llaman enterramientos secundarios. ¿Por qué? Porque como este no es una fortaleza, sino era un centro sagrado de más o menos 420 hectáreas, el total del asentamiento, tiene un número menor, el mismo centro sagrado. Entonces, ¿qué pasaba? Que los notables, cuando morían, se les enterraba en su lugar, pero después de un tiempo se llevaban sus huesos acá y se iba construyendo el muro. O sea, este muro no está terminado de construir, porque seguía creciendo conforme iban llegando los nuevos grupos para enterrar allí a sus muertos. Y una cosa más, este era un centro sagrado de carácter femenino.
¿Por qué les digo esto? Y por supuesto no es solo originalidad mía, esto lo dicen otros arqueólogos. Esta es la puerta de ingreso. Si ustedes se fijan bien, tiene una suerte de forma vaginal. Y miren este otro. Este es el ingreso una vez que pasa. Y es que en realidad era un lugar de renacimiento. Se ingresaba a este lugar para volver a salir, pero ya renacido, reforzado. O sea, por esto era un sitio sagrado y por esto se imitaban las formas femeninas. Y este no es el único. Acá esta construcción es conocida como el tintero. ¿Por qué? Porque tiene una forma cónica inversa, hacia abajo, ¿no? Es más amplio arriba, en el exterior, y se va angostando, que es como llegar al útero de la madre tierra. Y este era un lugar de ofrendas y de peregrinaciones. Ese era el sentido. Y las diferentes construcciones que ustedes han visto cerca, que tienen la forma circular, como este que está adelante, era el lugar donde habitaban las personas que cuidaban este sitio sagrado. Luego, Fanny también les ha hablado, ¿no?, de la Laguna de los Cóndores, donde se encontraron una enorme cantidad de momias, como estas, que como ustedes verán, yo les pido que observen, tienen la cara dibujada y los ojos como si fueran abiertos, así era, ¿no? La Laguna de los Cóndores quedaba en una altura frente a la laguna que toma ese nombre y que también ya se le ha conocido como, se le está dando a conocer como la Laguna de las Momias. Estaban en unas paredes inmensas, entre paredes rocosas. Luego, como también les explicó, están los sarcófagos de Carajía, de espaldas a la pared rocosa y mirando hacia el paisaje, hacia el horizonte. La siguiente, como también les muestra, Rebash, que son verdaderas ciudades de difuntos. ¿Qué tienen en común estas tres modalidades de entierro a grandes alturas, que además, según los entendidos, es una forma única de cementerios en el mundo, porque esto está a 2.000 a 3.000 metros de altura? ¿Por qué los chachapoyas? Porque todas estas construcciones que estamos viendo pertenecen a la cultura chachapoya. ¿Por qué este afán por la altura? ¿Por qué enterrar en la altura? ¿Saben por qué? Porque la cima de las montañas eran consideradas sagradas, eran consideradas divinas. Era el lugar donde ocurría la transmutación, la transformación, tanto dentro de los sarcófagos como obviamente en las momias, y aquí se enterraban o se guardaban a los muertos notables, a los y las gobernantas de las diferentes, digamos, grupos étnicos. Entonces, ¿qué pasaba? Las llevaban aquí, ¿por qué? Porque en este lugar que era sagrado, que era divino, que era celestial, aquí se transformaban en ancestros. ¿Y cuál era la función del ancestro? Velar y guardar el bienestar de su población. ¿Por qué era importante la datura que les dije al comienzo? Bueno, o sea, datura es un nombre científico, el floripondio, que daba la capacidad del vuelo. Porque los chamanes, al beber una pócima de esta planta, de estas plantas, ellos podían volar. Entonces se suponía que estos chamanes, estos grandes curanderos, llegaban hasta el lugar donde estaban los muertos, que si los muertos notables, los ancestros, que siempre estaban mirando todo el paisaje y el horizonte, con lo cual ellos tenían una visión del espacio-tiempo. Ustedes mismos, si hoy día van, que espero vayan y vayan las personas que ustedes traten, el tiempo se mide, el espacio se mide en tiempo. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí hemos hablado de kilómetros, pero ellos le van a decir, esto está a 2 horas, esto está a 3 horas, esto está a 1 día, a 2 días. Lo que pasa es que desde la altura tú puedes mirar 1 día, 2 días o tantas horas, porque ves la distancia. O sea, ves el futuro. Es una lógica muy sencilla.
Entonces, estos chamanes se acercaban a estas alturas, sobrevolaban y podían recibir los consejos de los ancestros. Este era el sentido, porque, como les digo, la altura era sagrada. Las cataratas, los saltos de agua, están inmersos dentro de esa cosmovisión. La catarata de Gotha que ustedes van a visitar viene a ser el nexo, el conducto entre lo sagrado divino de la altura hasta la tierra. Es el contacto. Por eso es que tanto los antiguos pobladores de la zona como los actuales la veneran, le tienen mucho respeto, porque además aquí estamos viendo una foto donde se ve nítido, más o menos nítido, el inicio de la catarata. Pero estas zonas, por lo general, y en determinadas horas del día, está nubosa, son los montes nubosos que son misteriosos. O sea, no se ve esa separación entre el cerro y la montaña. No sabes en qué momento comienza porque todas son neblinas, es nieve. Entonces, esa agua que está cayendo por la catarata, por el salto, es agua que está emergida del sol, de la luna, de la Vía Láctea, que es el agua, y el agua es vida. Entonces, este es el criterio fundamental, ¿no? Esta cosmovisión que tienen los pobladores. Entre ellos, los pobladores de Cocachimba, que ellos mismos se llaman Cocachimba Gocta. Para ellos es la chorrera, ese es el nombre que tenía hasta hace poco la catarata de Gocta. Entonces los pobladores que están allí, que viven en Cocachimba, y también los de San Pablo, pero en particular los de Cocachimba, que se dedicaban a la agricultura, sobre todo al cultivo de la caña de azúcar. Sin embargo, hace algunos años, cuando la catarata de Gotha se internacionaliza y comienzan a llegar los turistas, los pobladores de Cocachimba vieron una nueva oportunidad para su propio desarrollo, pero además, al ver que llegaba gente foránea, querían enseñarles de que la naturaleza que ellos tienen se tiene que conservar. Entonces, para compartir esta visión de desarrollar un turismo rural sostenible, formaron la Asociación Comunal de Turismo de Cocachimba Gotha. Entonces, ¿qué es lo que ellos planteaban? Ellos, sobre todo, lo que querían era, de un lado, brindar su visión respetuosa con el ambiente. ¿Y cómo? Compartiendo todos sus conocimientos, de tal manera que sus conocimientos sobre la flora, sobre la fauna, sobre la naturaleza, sobre la misma historia de Gotha, hacer que el turista, el visitante o residente que llega, vivan una mejor experiencia mucho más profunda y también sobre los temas míticos que tienen con relación a la catarata. Entonces ellos ofrecen una cantidad de servicios. La asociación reúne varios emprendimientos, es decir, algunos brindan hospedaje de diferente nivel, algunos incluso dan hospedaje en sus propias casas, otros han logrado crear un hospedaje particular y como ustedes han visto también hay, digamos, albergues, hoteles mucho más vinculados, por decir, a temas de hoteles estándar. Sin embargo, ellos ofrecen todo este tipo de posibilidades de hospedaje. ¿Qué es lo que ellos plantean? Es la interacción, tanto personal como la interacción con la naturaleza. Entonces, una aventura amigable y amable para ellos mismos, porque ellos quieren compartir su cultura, quieren enseñar su identidad y quieren conservarla. Entonces, por ejemplo, entre los emprendimientos que hay, ellos ofrecen caballos para que se vaya cabalgando hasta la catarata. Y por supuesto también en caminatas, pero
guiados por estos orientadores locales, que les van a hacer ver muchas cosas que quizá normalmente no se verían, como por ejemplo avistar esas aves y esa fauna que les ha hablado Fanny, porque ellos saben dónde están, por dónde se están escondiendo, como dicen. Y también a que se den cuenta de la variedad de orquídeas, de musgo y helechos que cuelgan desde los árboles. Entonces, esta es la experiencia que brindan ellos. También, ¿qué otros servicios? El servicio de accesorios. Por allí que se olvidaron de una capa para la lluvia, de allí que las botas se malograron, ellos ofrecen todo este tipo de cosas. Y por supuesto, restaurantes. Y no solamente restaurantes en el poblado, sino también que entre sus proyectos de aventura, que son, como les digo, estas caminatas, ellos también ofrecen sitios de restauración, como por ejemplo el que han visto en el video y este que tiene una de las señoras. Son paradas a lo largo de la caminata que les llaman tambo. Tambos era durante el Imperio Incaico, eran los lugares como de pascana, de descanso de los caminantes, de los corredores, de los mensajeros, donde restauraban sus fuerzas y sus energías. ¿Qué les ofrecen aquí? La savia de la caña de azúcar, es decir, el jugo de la caña procesado artesanalmente. Y es más, ustedes mismos pueden tener esa experiencia de no solamente beber el guarapo, sino prepararlo. Entonces, como les digo, la Asociación Comunal de Turismo de Cocachimba, que está formada por varios emprendimientos, lo que pasa es que se han unido para potenciar un turismo alternativo y han logrado no solamente atraer a visitantes que se quedan unas horas, sino que se quedan días. Incluso han habido personas que se han quedado a vivir y se han fusionado con estas experiencias. Entonces, lo que yo les digo y como quisiera que quedara claro, es que, por ejemplo, este sentido mágico que algunas veces causa risa o es algo hilarante, en realidad tiene un sentido de conservación. Por ejemplo, cuando advierten que no hay que entrar en la catarata, no hay que ingresar allí porque hay una sirena que va a encantar a los hombres o hay una serpiente extraña, ¿no? que los puede encantar y los puede llevar, o que hay desaparecidos. Es simplemente para mantener el respeto. Es una manera cultural, idiosincrática de mantener el respeto por la naturaleza, por esta catarata, que para sus ancestros, para sus antepasados, fue sagrada. Entonces yo les invito a conocer, a que vengan a compartir esta experiencia integral y quién sabe se queden como algunos se han quedado y ofrecen otro tipo de turismo también, que es mucho más interpersonal, como es, por ejemplo, residencias o voluntariados para desarrollar diferentes actividades, como por ejemplo aprender o hacer cerámica, a tejer, y también las nuevas experiencias de cultivo a las que han regresado, porque ha habido pues un tiempo que no ha habido turismo por las situaciones que ya sabemos que compartimos todos y todas, pero se ha retomado. Entonces, se ha retomado el cultivo, la horticultura, se está haciendo café orgánico, también se está recuperando el árbol de la quina, que incluso está en el escudo nacional del Perú y que estaba en peligro de extinción. Entonces, hay nuevas experiencias que se están ofreciendo, pero sobre todo les van a dar una enorme calidez y una enorme hospitalidad en Cocachimba. Ahora va a venir el video justamente sobre la experiencia de una
ceramista Nazca, que tiene allí su taller y que ya lo están compartiendo. Entonces, por favor, el video de la ceramista. Estamos más o menos al centro de 3 zonas fuertes de cerámica, ¿no? Una es la cerámica Huajún, que es el territorio Huajún de acá al norte. Otro es la cerámica de Cajamarca, que es de acá hacia el sur. Y tenemos la cerámica de Huancas, que es un pueblo de hecho atraído por los incas para controlar la zona de Chachapoyas, ¿no? En este tiempo he ido conociendo maestros de esas comunidades y con ellos proponemos complementar con técnicas contemporáneas sus conocimientos tradicionales, que es algo que ellos también buscan, ¿no? Hace unos días estuvimos con Clotilde, vecina de Cocachimba, vive en el pueblo de Huancas. Hemos estado compartiendo con ella y ella enseñándonos bastante de sus técnicas. De hecho, es muy enriquecedor ver de dónde saca todos sus materiales y esto es una manera bien directa de aprender realmente de dónde salen varias cosas que vemos, ¿no? Y también cómo se ha trabajado antes. Yo aprendí a hacer las ollas desde la edad de 8 años, que mi mamá me enseñó a hacer ollas pequeñitas, chiquitas. Y así seguía haciendo. Y viendo la misma necesidad del mismo tiempo, comencé a hacer ya decorativos, alcancillas, comencé a hacer ya para poder vender. El trabajo de mi pueblo es una cosa por costumbre, tradición que llega desde antes. Nos enseñaron a trabajar nuestros padres y le seguimos haciendo mientras estemos sanos, porque ese es el pan del día de nuestro pueblo de Huancas. En todo el proceso está ahí con su cuerpo, invocándolo, invocando que ella viene de esa tierra que está trabajando y que su cuerpo también viene de ahí, ¿me entiendes? Que está ahí. Así que tiene mucho que ver con presencia, lo más que también me ha impactado de conocer a Clotilde. Y la veo como una maestra inmediatamente. La he visto desde ese punto de respeto, ¿verdad? Como de un tesoro, de mucha información. Bueno, y también estoy conociendo una cultura que no se puede percibir por el libro, ni por el museo, ni por lo que te cuentan las otras personas. Eso es lo que más me está nutriendo a mí. O sea, más allá de la tierra, es como que la experiencia de estar con ustedes. Este es un punto de encuentro para esta gente que trae consigo diferentes conocimientos, ¿no? Entonces acá se encuentran, comparten, hay un espacio que permite la creación conjunta entre ellos y se va alimentando uno al otro, ¿no? Cada uno tiene como una mochila distinta, igual que Clotilde, pero es el mismo medio que nos une, es el mismo material que es la tierra de la que estamos hablando. Eso es lo que me parece monstruo de estar acá y aparte tan cerca a la naturaleza, que es lo rico de poder tener todos los materiales a la mano. No es común que exista un lugar así tan libre entre tanta naturaleza y que te digan, sí, ven, acompáñanos a crear un espacio en donde podamos conversar y hablar de los materiales. Y diferentes técnicas que apuntan a revalorar o repotenciar conocimientos tradicionales combinados con lo contemporáneo, ¿no? Muchísimas gracias, Maritza. Ha sido interesante, nos has hecho un poco vivir de manera virtual, ¿no? Lo que sucede con la comunidad de Cocachimba y de qué manera ellos están dándonos una experiencia diferente. No es una combinación perfecta entre naturaleza y aventura, que es lo que uno encuentra mucho alrededor de Cuelap, en Gotka, ¿no? Me ha encantado mirar todos estos diferentes atractivos, ¿no? Y poder aprender de esta señora, de la ceramista, la señora Clotilde Alba. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros. Vamos a continuación a pasar
a algunas preguntas del público que nos acompaña. Hemos visto varios comentarios muy interesantes mientras que tú ibas conversando, pero hemos hecho una recopilación de algunas de las preguntas que yo creo que tenemos sí algún tiempo para responderlas. Para Fanny, hay una pregunta de Santiago Trujillo, de Pinos, operadora de turismo. Ellos quieren saber la distancia que hay entre la frontera de Ecuador hasta Chachapoyas. Bueno, en el caso de la distancia entre la frontera de Ecuador con Chachapoyas, hay que tener en cuenta que tendríamos hasta dos alternativas. La primera es yendo desde la balsa que queda en la frontera como tal para llegar a Chachapoyas en aproximadamente 7 horas y media de viaje, considerando la conexión en Jaén. Sin embargo, la ruta más usual por la que ingresan los ecuatorianos a Perú es básicamente por el punto de Aguas Verdes. En este caso, para llegar más o menos desde el punto de frontera hasta Chiclayo, se requieren unas 8 horas de viaje para luego poder tomar la conexión de buses que se tiene desde Chiclayo hasta Chachapoyas, que como dijimos en la parte introductoria son unas 10 horas más de viaje. De Adriana Bustamante, de All Seasons, desde Argentina. Si prefieren llegar caminando en lugar de tomar el teleférico, ¿se puede aún cuando demora el viaje? Esta pregunta me parece que es también para ti, Fanny. Bueno, en el caso de no querer tomar teleférico, la otra alternativa es ir caminando. Se puede ir desde Pingo, son aproximadamente unos 9 kilómetros para llegar hasta la ciudadela de Cuela. El tiempo de caminata tardaría de entre 3 horas y media y 4 horas y media, dependiendo un poco del estado físico del pasajero. Hay otra pregunta que nos están haciendo Eduardo, no define de dónde. ¿Está autorizado el uso de drones para fotografía en estos lugares? Bueno, en áreas naturales como Gocta, por ejemplo, no hay mayor inconveniente con el uso de drones. Sin embargo, para los sitios arqueológicos como pueden ser Cuela, Gocta, Carajía, sí se necesita contar con la autorización de quienes se encargan de la administración de estas zonas. También en este punto me gustaría, Sandra, aprovechar para comentar que en Chachapoyas tenemos la oficina de Iperú Chachapoyas, que brinda el soporte precisamente a los turistas que tengan cualquier otra consulta puntual respecto a, por ejemplo, cómo llegar al destino o el tipo de servicios turísticos que se tienen también allá. Entonces, en caso de tener cualquier otra consulta adicional, el correo electrónico de nuestro servicio de Perú es iperuchachapoyas@promperú.gov.pe. Tengo acá otra pregunta para Maritza. Dice, se hablaron de 3 comunidades ceramistas en distintos lugares. ¿Cuáles son? Bueno, son las que han mencionado. Una es la de Aguajún. Los Aguajún son una comunidad étnica, ¿no?, que está en el norte del Perú, en la zona de Bagua. Bagua está entre Jaén, Cajamarca, ¿no? Está hacia el norte, y que es un grupo social, una comunidad que tiene unas características muy combativas, ¿no? Pero sobre todo en la defensa de su territorio, de su salud, de su integridad. Pero tienen una cerámica muy importante, desarrollada básicamente por las mujeres, porque esa cerámica, de donde la sacan, que es una tierra, es un barro cerca del río, para ellos es una diosa, y es la diosa de la memoria. Entonces, los Aguajún son muy conocidos por su cerámica, pero básicamente la cerámica está hecha por las mujeres. Si no me equivoco, el nombre de como se les conoce a las mujeres ceramistas, que además se les conoce como mujer bellas, es Chijam. Incluso hay unos hermosos poemas de una poetisa, una mujer de origen aguajún, que ha escrito sobre ellas, ¿no? Es la memoria. Ellas invocan a sus diosas cuando cuando van sacando esta arcilla media rojiza de sus ríos. Esa es una. La otra es de Cajamarca. En realidad la de Cajamarca son varias formas, varias modalidades de cerámica. Cajamarca está cerca,
uno de los ingresos para llegar incluso a Chachapoyas, a la Amazonía. Y más bien, la cerámica Cajamarca tiene, digamos, mucha trayectoria histórica, porque han habido importantísimas y muy grandes civilizaciones en Cajamarca y tienen una característica muy particular. Pero los Huanca fueron una sociedad muy libre, muy contraria a ser anexada por el imperio inca. Entonces, como por nada del mundo se rindieron, una vez que fueron conquistados, los huancas fueron dispersados por diferentes lugares del territorio de aquel entonces que se llamaba Tahuantinsuyo, que era el imperio inca. Entonces, un sector de ellos fueron llevados a esta zona de Chachapoyas, ¿no? Y ahí ellos continuaron desarrollando sus formas de cerámica. Se dice que la cerámica huanca no era muy bella, no era muy artística. Eso no es verdad. Sí, y ustedes han visto que son formas la que han visto ustedes es una forma de cerámica más doméstica, pero es hermosa. Entonces, como les digo, hay población huanca muy cerca de Cocachimba, allí mismo en Chachapoyas, porque hay gente que conservó sus costumbres a pesar que fueron sacados de su territorio hace más de 500 años. En el antiguo Perú había mucho intercambio. Por ejemplo, allí en Cuela se han encontrado ofrendas que incluso llegaban desde Ecuador. Entonces había mucho intercambio. Había intercambio de bienes y de valores y de personas, por supuesto. Uh-huh. Tengo otra pregunta. Después vamos a volver, Maritza, porque hay otra pregunta para que vayas pensando, en donde quieren saber nombres de libros sobre esta cultura o de la zona. Pero quiero dar pase también a otra pregunta, te dejo un tiempito para que los vayas pensando en algunas opciones. Hay otra pregunta de Flor Ríos. ¿Pueden los niños o personas de tercera edad hacer este tour? No sé si Fanny ahí nos podías apoyar. Sí, en verdad el destino tiene todas las condiciones para que familias puedan visitar la zona. En verdad, el nivel de esfuerzo físico sería sobre todo si, por ejemplo, se quiere ir a la catarata de Gopta. Sin embargo, se tienen también caballos. Las comunidades locales brindan este servicio complementario acompañado de arrieros que brindan toda la seguridad para que grupos familiares puedan ir hacia los principales atractivos. En el caso de Cuelap, en verdad, no habría mucha dificultad, porque una vez que se llega con el teleférico hasta la base de la ciudadela como tal, el trayecto de 25 minutos no es muy demandante. Sí se puede hacer sin mayor dificultad. Hay otra pregunta de Maricela Valé. Dice, ¿cuánto tiempo se hace de Lima a Chachapoyas y qué vías de traslado hay? Bueno, en el caso de querer hacer el traslado por tierra, la mejor vía, una de las más usuales que se puede dar, es en Lima-Chiclayo. Son más o menos unas 11 o 12 horas de viaje, y luego el Chiclayo-Chachapoyas en 10 horas más de viaje. Sin embargo, hay otras alternativas que comentábamos en la parte introductoria, que implica llegar en avión hacia algunas de las ciudades cercanas a Chachapoyas y luego hacer traslados un poco más cortos también. Acá hay una pregunta de María Alejandra Sofía. Me gustaría saber nombres de libros sobre esta cultura o de la zona. Los has dejado con mucho interés. Mira, en realidad hay varios estudiosos sobre esta zona que mejor te doy los nombres. En estos momentos no recuerdo los títulos, pero sí, Federico Kaufmann Doy es uno de los que ha estudiado muchísimo, sobre todo la Laguna de los Cóndores, pero en general toda la Amazonía arqueológica. También está Alfredo Narváez, que fue el director arqueológico de Cuelap por muchos años. Otro investigador es Valdemar Espinosa, que es más de la historia misma, ¿no? Y otro libro que podrían consultar, y acá disculpen la publicidad, pero fue este libro que se llama La Ruta de los Oráculos, no sé si se puede ver. Esta edición la sacó justamente PROMPERÚ en el 2015, donde hay efectivamente un recorrido
por todos los lugares sagrados de la Amazonía, donde hay una investigación arqueológica e histórica. Entonces, no sé si ProPerú ya tendrá de estos libros, este es mi ejemplar. Creo que no nos quedan ya muchos ejemplares porque esos volaron. Volaron. Así es, habría que buscar ya la versión digital. No sé si es que lo tenemos en la biblioteca digital, pero yo creo que esa ahora va a ser la opción más idónea. Sí. También ahí quería complementar, porque tú misma has mencionado el Museo de Leimebamba y tienes también algunas cosas muy interesantes, libros que ha sacado Sonia Guillén, ¿no? La directora del museo. Sonia Guillén, ¿no?, es la directora del Museo de Leimebamba, que es donde están justamente guardadas y muy bien conservadas, como ustedes van a ver cuando vayan a visitarlo, las momias del lugar, y hay una muy buena explicación en el museo. Ella también tiene literatura, libros al respecto, pero también algo muy valioso, ha hecho unos cuadernillos, unos cuadernillos para niños, o sea, para que se pueda entender incluso desde los niños, ¿no?, desde esa edad, la cultura de Chachapoyas y en particular toda esta zona que es Leimebamba. Entonces sí, hay una buena literatura sobre la Amazonía, hay estudiosos extranjeros que también han llegado allí. Tendrían que entrar en Google Amazonía peruana y van a encontrar varios estudios, ¿no? Pero les digo que faltan, o sea, hoy día hemos mostrado, por ejemplo, 3 monumentos y hay más de 600 ubicados, sí, y faltan cuántos más por ubicar, ¿no? Sí, es muy cierto, sí. Es una zona muy, muy rica, riquísima en realidad en todo lo que es cultura, arqueología, ¿no? Y bueno, naturaleza también, porque es bastante, recién se está abriendo en realidad al turismo, ¿no? Acá hay otra pregunta para Fanny, de Paloma Hoyos, de Iquitos. ¿Se puede volar a Chachapoyas? Pregunta. No, lamentablemente no tenemos habilitada esa conexión interregional aún. Básicamente se puede tener conexión desde Iquitos hacia Lima y hacia Cusco en vuelos estacionales también, pero por lo pronto hacia Chachapoyas no está implementado. Acá hay una pregunta que en realidad las dos pueden tratar de responder, a ver si es que Erika Barrera de eBoom Trip, ¿cuánto mide la caída de la cascada? Pregunta. No sé ahí cuáles son los... Son 771 metros en 2 caídas. ¿Sí? Ok. Bueno, creo que hemos cubierto las principales. Hay otras preguntas, pero las que por aquí me estaban, ¿cuánto mide? Bueno, ya creo que hemos cubierto las principales preguntas que nos han llegado. Agradecer muchísimo, Maritza, por tu presencia, Fanny también, bueno, Fanny es del equipo, Maritza, tú has sido un poco nuestra invitada de honor, nos has abierto un poco el panorama de una mirada diferente de lo que es Chachapoyas, la cultura local, y también la participación de la comunidad de Cocachimba en toda esta experiencia turística, ¿no? Yo creo que eso es lo que enriquece muchísimo y nos llama, digamos, a ir a visitar esta zona y conocer de manera diferente, ¿no? Pues nada, en nombre de PROMPERÚ, les agradecemos a todos los participantes por su participación. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Una vez más, Maritza, por tu presencia, Fanny, por todo el apoyo y a todo el equipo que nos ha ayudado a hacer este webinar posible. Gracias.